jefe de gabinete Santiago Cafiero. Santiago, ¿cómo le va? Aquí les saludamos Daniela Ballester y Antonio Fernández Llorente. ¿Qué tal? Buenas noches. La primera lectura, Santiago, es más de 2.000 casos y el temor es que colapse el sistema de salud pública, ¿no? Son las variables que tenemos que ir evaluando permanentemente con todos los pasos que se están tomando, con todas las medidas que se van tomando. Los pasos a seguir siempre se evalúan con el ritmo de duplicación de casos, la cantidad de días que tardan los casos en duplicarse, la velocidad de contagio, los vectores también de contagio, como es la carga en el transporte público o las aglomeraciones. En ese sentido, esto es parte de todas las variables que se van teniendo en cuenta, y una muy importante es lo que planteaba anteriormente, que es la cantidad de camas que se van ocupando, la cantidad de camas que se ocupan en el sistema de salud. Para nosotros es muy importante tener una integralidad a la hora de contar con estos elementos y para luego tener las definiciones de política pública sean necesarias. Cafiero, desde la provincia de Buenos Aires, tanto Kreplak, bueno, también Kicillof, Goyan, en las últimas semanas, fueron muy claros, muy concretos. Es necesario una marcha atrás, es absolutamente necesaria, porque si no se llega a un colapso del sistema. Ya está hablado, se cree que a nivel nacional va a haber rápidamente alguna comunicación en ese sentido, o, bueno, no en las próximas horas. Como siempre lo dijimos, como siempre lo planteó el presidente, si había que ir marcha atrás íbamos a hacerlo, si había que frenar, lo íbamos a hacer, si había que ir con actividades que se habían reanudado, que se habían reactivado, había que tomar otro tipo de medidas, había que tomar otro tipo de precaución, lo íbamos a hacer, y en ese sentido me parece importante que contemos con todos los elementos de diagnóstico, que contemos con todos los elementos para hacer un diagnóstico completo de la situación que se está viviendo en AMBA. Tenemos que también ser conscientes de esto. La problemática hoy de contagios, la problemática hoy del coronavirus está bien situada en la zona de AMBA. Para nosotros es importante entonces contar con todos los elementos y fundamentalmente que siga existiendo esta coordinación, la coordinación entre el gobierno de la provincia de Buenos Aires y el jefe de gobierno de la ciudad de Buenos Aires, entre las áreas de gestión, incorporando también la mirada nacional. Para nosotros este trabajo colectivo, este trabajo entre ambas instituciones, entre ambas jurisdicciones, es relevante porque hemos visto en el resto del mundo que cuando se pelean las jurisdicciones o cuando hay disputa y hay direcciones distintas o marchas distintas, quienes más padecen y quienes más sufren son la gente, digamos. Independientemente de los colores partidarios, creo que acá es importante rescatar que la dirigencia política se pone al frente de la situación y si tiene que tomar medidas, aunque sean medidas que no agraden, van a estar guiadas por una ética del cuidado, que es lo que el presidente nos ha encomendado, que pongamos el cuidado de las personas, el cuidado de las familias, adelante de cualquier otro toma de decisiones. Y para mí eso es importante. Creo que tanto el jefe de gobierno de la ciudad de Buenos Aires como el gobernador Kicillof están trabajando también en esta línea y para nosotros es importante que se den reuniones y ámbitos de discusión y de debate como se estuvieron dando el día de hoy. Vamos a estar analizando los pasos a seguir en conjunto con ellos y obviamente que si tenemos que tomar medidas los vamos a hacer. Uno entiende la responsabilidad de gobierno, ¿no?, de cada uno de ustedes, ¿no?, del presidente, suya también, obviamente, Axel Kicillof, Horacio Rodríguez Larreta, pero el partido de Larreta, del PRO, hoy están convocando un banderazo en autos, son la mayoría anti-cuarentena, Patricia Bullrich, Pichetto está embolado de la cuarentena, uno nota, ahora apareció Fernando Iglesias, uno nota que hay una presión por parte del partido para romper la cuarentena como sea. Bueno, eso es enfermarse con eso es en realidad estar enfermo porque están buscando generar una situación de mucha angustia, pararse en una situación de mucha angustia de nuestra gente y lo que buscan es generar más descontento, más angustia, más violencia. Realmente son palabras que se tiran al viento, son propuestas que son muy irresponsables. Para nosotros es importante rescatar esto, a ver. Los sinsabores, las cuestiones angustiantes, las situaciones angustiantes las provoca la pandemia, no la cuarentena. La cuarentena es el remedio en este caso, es el
único remedio que el mundo ha encontrado para tratar sobre la pandemia. Usted para nos tratar escucha, sobre ¿no? el A los coronavirus. Pichetto, a Patricia Bullrich. Pichetto está muy embolado. Sí, pero la verdad es que se enojan con el remedio, pero no están enojados con la pandemia, no están enojados ni preocupados por la situación que están viviendo miles de argentinos que quizás están transitando la situación viral con el coronavirus en sus cuerpos. Tampoco están angustiados por la situación que están viviendo las familias que tienen algún familiar o ellos mismos están padeciendo alguna internación relacionada a esto, o mucho menos no le ponen rostro tampoco a aquellos que han fallecido producto de esta enfermedad. Lejos de eso, lo que hacen es provocar cada vez más una idea de que de este modo se desgasta el gobierno. De este modo, en realidad, lo único que se está haciendo es ponerse enfrente a muchos argentinos y argentinas que toman con responsabilidad el cuidado personal, que toman con responsabilidad el cuidado colectivo, el cuidado de sus familias. Para mí es importante que nosotros sintamos orgullo por lo que venimos haciendo. Cafiero, y no nos detengamos en estos comentarios. Sí. Bueno, es interesante porque usted esta semana fue usted mismo quien instó a la oposición, entiendo que fue en el Senado, a ofrecer propuestas también, ¿no? Alternativas. Y Mauricio Macri se despidió de su gobierno prometiendo ser una oposición constructiva. Lo que quiero preguntarles es si han recibido algún tipo de colaboración, propuestas por parte de la oposición, en cualquiera de los temas, ¿no? Pero sobre todo en este contexto que tiene que ver con el COVID-19. En este contexto que tiene que ver con el COVID-19, realmente hemos encontrado mucho acompañamiento y mucho apoyo de aquellos dirigentes de la oposición que tienen responsabilidad institucional, que tienen una responsabilidad de gestión en territorio, intendentes, ahí está gobernadores. la diferencia, ¿no? Ahora, una distancia tremenda. Lo único que han puesto hasta ahora los otros dirigentes de la oposición es su firma en un comunicado. Eso es lo único que han puesto. Ese es su único compromiso. Nosotros realmente venimos trabajando articuladamente porque queremos salvar vidas, queremos que los argentinos y las argentinas no se contagien. No hay que ser necio. Esto no es un daño a un gobierno, esto es un daño a la salud de nuestro pueblo. Nosotros tenemos que tener bien en claro, el virus sigue estando allá afuera, tenemos que seguir cuidándonos. Es irresponsable dar un mensaje desde la dirigencia política en contrario. Es muy irresponsable. Y ahora ha llegado el coronavirus a representantes, ¿no?, de lo que es la televisión, pero también la dirigencia política a partir de algunas reuniones. Y hubo en la semana algunos momentos de tensión a la espera de hisopados. Entiendo yo que también un cambio de actitud, una suspensión de agenda en la agenda del propio presidente de la Nación. Usted hablaba de cuidado recién y yo me pregunto si llegó el momento en el que otros tengan mayor participación, o por lo menos en la comunicación a los medios, a través de su figura, por ejemplo, y de cuidar un poco más al propio presidente de la Nación. El presidente se cuida. Tengan presente siempre eso, el presidente se cuida su salud, está permanentemente previniendo las distancias que tiene que seguir, está permanentemente siguiendo los consejos que le da su cuerpo médico, y para nosotros nosotros tenemos plena confianza. El presidente toma esto con mucha responsabilidad y obviamente que creo que da el ejemplo también a la hora de, se han subido los casos en el AMBA, él, sobre todo, su tiempo de tarea, su tiempo de trabajo se desarrolla en la zona del AMBA, entre la Quinta de Olivos y la ciudad de Buenos Aires, donde está la Casa Rosada. Claro. Entonces, en ese sentido, él ha disminuido la carga de visitas y de reuniones, y eso es importante porque ese es parte del ejemplo que da el presidente. El presidente ve que evidentemente ha habido un aumento de casos y entonces da un ejemplo de que es importante cuidarse en cualquier nivel y en cualquier responsabilidad. Tenemos que cuidarnos. Los argentinos y argentinas tenemos que saber que aún el virus está ahí, sobre todo en AMBA. Porque también tenemos que reconocer una cosa: en el resto de las provincias y en el resto de la Argentina, ya más del 85% de las actividades sociales y económicas están reanudadas. Ahora, lo que nosotros tenemos que entender, quienes estamos acá en el AMBA, es que todavía tenemos que seguir cuidándonos, tenemos que seguir cuidando nuestra salud, la de nuestras familias, la de nuestra comunidad, que de ese esfuerzo individual es donde va a surgir la posibilidad de transitar esto con más alivio.
No hay otro modo, no hay otro modo. El mundo ha tratado de solucionar esto de otro modo y no hay. Ahora, es el cuidado personal, es la responsabilidad individual y sobre todo atender a las recomendaciones que hacen los equipos de salud. Yo le comentaba recién, Patricia Bull, Fernando Iglesias, hablamos de Pichetto. Ahora también llama la atención que aparezca un tipo como Pratgay en los medios, invitado, hablando de la deuda externa, y realmente uno recuerda, ¿no?, que en 4 años se fugaron de la Argentina prácticamente toda la deuda con el FMI. Ahí estamos viendo, por ejemplo, entre 2013 y 2015 se fugaron 8.000 millones de dólares por año. 2015-2019, 22.000 millones de dólares. El PBI creció el 4%, la caída fue del 1,2%. La inflación entre 2003-2015, 20%. Entre 2015-2019, 41%. Digamos, y uno empieza a escuchar que permanentemente empiezan a dar consejos quienes prácticamente destruyeron la economía en la Argentina. No solamente de la política, no los consejos de Patricia Bullrich, de Fernando Iglesias, llamando un banderazo, a marchas en la Ciudad de Buenos Aires, sino también los consejos económicos de quienes han fracasado durante 4 años. Bueno, sí, el mismo ministro que fue parte fundante de la primer devaluación grande que tiene el gobierno de Macri, con una inflación del 40% en su primer año de gestión. Yo no sé cuáles son los logros que él quiere exhibir. El ciclo de endeudamiento que ellos iniciaron es el problema que nosotros estamos resolviendo. El ciclo de hiperendeudamiento que ellos generaron, tomando una deuda irresponsablemente, tomando una deuda impagable por el volumen y también por la carga de vencimientos en el tiempo. Ese problema que ellos provocaron ahora dicen cómo hay que resolverlo. La verdad es que terminan haciendo comentarios muy tóxicos en este sentido. La verdad que lo que Pratgay termina diciendo son cuestiones que no resisten la realidad, que no resisten lo que fue su compromiso en la gestión, que no resisten ni exhiben ninguno de los logros que él dice haber tenido en la gestión. Es el mismo Pratgay que dijo que no iba a haber pass-through, que no iba a haber pase a precios con la devaluación en diciembre del 2015. Y esa devaluación trajo un 40% de inflación. Es el mismo Pratgay que ante los tarifazos dijo que el aumento significaban 2 pizzas nada más. De acuerdo. Tarifazos del 3.000%, del 2.000% energía. Es el mismo Pratgay que hace estos comentarios como si fuera un acompañante terapéutico, pero la enfermedad la provocó él. La provocaron ellos. Duhovne, Sturzenegger, Pratgay. La verdad es que en este momento la Argentina lo que menos necesita son esos comentarios tóxicos. En lo que menos necesita la Argentina es que los que provocaron los problemas, estos serios problemas que este gobierno se está poniendo al hombro y no pone excusas y trata de resolverlo, lo que menos necesitamos son los comentarios de esta gente. Y mucho más en medio de una negociación con la verdad que nosotros ¿no? venimos trabajando con mucha responsabilidad desde el Ministerio de Economía, con el ministro Martín Guzmán, y avanzando en todos los pasos que sean necesarios para reestructurar una deuda, para generar un perfil productivo enfocado en el desarrollo económico, enfocado en la producción y en el trabajo, y abandonar un perfil especulativo. Y por sobre todas las cosas avanzar en pasos que no signifiquen entregar soberanía como ellos hicieron cuando estuvieron en el gobierno. Cafiero, en este contexto que todos vivimos, que nosotros conocemos mejor que nadie porque lo hemos contado, ¿no?, estos últimos 4 años, constantemente a quienes están del otro lado, pero también quiero ser justa con ellos y entiendo que cuando nosotros insistimos con esto de que la única herramienta es el aislamiento, la cuarentena y que posiblemente sea conveniente un retroceso, ¿sí?, para que el sistema de salud no colapse, también quiero ser justa al entender que hay muchísima gente que necesita y va a necesitar de más ayuda del Estado todavía. ¿Están evaluando de qué manera? Porque entendemos que los recursos, en muchos casos no son infinitos, ¿no? Pero volcar más ayuda del Estado para que sea posible, en todo caso, que la gente se cuide más, que es lo que el gobierno nos pide. Desde el primer momento, desde el 19 de marzo, cuando el presidente decreta el aislamiento social preventivo y obligatorio y hace que
la velocidad de contagio se reduzca, entonces hace que no tengamos una curva exponencial de crecimiento de contagios y consecuentemente evita muertes. Desde ese momento también el presidente instruyó a su gabinete, nos instruyó a todos nosotros para trabajar en las herramientas que eran naturalmente externalidades de la pandemia, eran cuestiones que iban a surgir porque las veíamos en el mundo y que naturalmente iban a suceder en Argentina. ¿Cuáles eran estas externalidades? ¿Cuáles eran estos efectos muy nocivos que eran producto de la pandemia? Eran la caída de los ingresos familiares. Ahí fue cuando entonces el presidente nos instruyó a armar el ingreso familiar de emergencia, el IFE. 8.700.000 personas cobraron el primer tramo, 9 millones de personas están cobrando ahora con un cronograma extendido hasta el mes de julio. 9 millones de personas van a cobrar estos 10.000 pesos. Cuando también el presidente vio que era necesario trabajar con las empresas, generar un alivio a las empresas, diseñamos en la asistencia al trabajo y la producción 2,5 millones de personas, 2,5 millones de trabajadores recibieron la mitad de su sueldo depositado directamente en su cuenta bancaria. 2,5 millones de personas. Ministro, cuando vimos que también había trabajadores independientes, monotributistas, autónomos ellos, hicimos una línea de crédito a tasa subsidiada. A partir del FONDEP subsidiamos una tasa al 0%. Hoy 500.000 monotributistas y autónomos han recibido el crédito a tasa cero, que se empieza a pagar recién en enero. Cuando nosotros vimos que era necesario generar herramientas ya de mediano plazo de financiamiento, hubo una instrucción al Banco Central para que reduzca la tasa de política cambiaria y generamos tasas de mercado muy por abajo de lo que venían siendo hasta el año pasado. Son tasas del 24%, sí, y con garantías del Fondo de Garantías Argentino, donde hemos financiado ese fondo con 35.000 millones de pesos. Ahí ya tenemos más de 100.000 pymes han accedido a ese crédito. Es decir, la batería de recursos está, la batería de recursos va a seguir estando. Nosotros vamos a continuar, por orden del presidente, ayudando a aliviar este momento. Ahora lo que les pedimos es que continuemos con aquellos a los que nos toca quedarnos en este marco de aislamiento o quedarnos en nuestras casas o restringir al máximo la circulación, que lo sigamos haciendo. El virus todavía está ahí en AMBA, todavía está. Sí. Ministro, Juan Enrique está aquí con nosotros y le quiere hacer una pregunta. ¿Qué tal, ministro? Buenas noches. Escuchaba atentamente la participación del Estado, el gran esfuerzo con todos los programas de asistencia y justamente también se está complicando el sistema sanitario. Vemos los números, las estadísticas son muy preocupantes y se está pidiendo que a muchos trabajadores de actividades no esenciales se queden en la casa. Y también me sumo a un reclamo de varios economistas, desde ya, ¿no?, reconociendo la participación del Estado. Por ahí lo que vemos, el otro día el presidente hablaba de que era 2,6% del PBI, lo que es la inyección de liquidez. Nosotros vemos que hay muchos comercios cerrando, no solamente en la zona de Cabildo, sino en todo el país, muchos empresarios que no les está yendo bien, y justamente también se da a conocer que por ahí esta asistencia para el trabajo y la producción puede transformarse en crédito, no se va a acompañar el pago del aguinaldo que se está devengando este mes. No se podría analizar esa situación. También respecto a las tarjetas de crédito, muchos comerciantes y pymes se les financió marzo y no abril con la cuarentena completa, mayo. Yo lo que le estoy pidiendo o viendo si se puede analizar mayor participación, viendo que otros países inyectan un 10, un 15% del PBI. A esa es la pregunta. Sí, pero Juan, esos países no tienen el nivel de inyección habitual que tiene la Argentina, con un 96% de cobertura a los haberes jubilatorios, por ejemplo, ¿no? No tienen AUH. Esto, pensemos que lo que el presidente dice, que es este 2,6%, es encima de lo que el Estado ya está aportando. El Estado argentino es un Estado que tiene políticas públicas, políticas sociales muy activas, muy abarcativas, tiene
programas relacionados a la economía popular, tiene programas relacionados a la ayuda alimentaria. Nosotros hoy también hemos abarcado, por ejemplo, a compras de alimentos para 11 millones de argentinos. Es decir, el programa Argentina Construye, el programa que va a ser viviendas, un programa que va a ser, que ya se está firmando, hace 15 días se vienen firmando los convenios con los gobernadores y ya se pone a funcionar, es un programa de 29.000 millones de pesos. También el programa Argentina Hace para obras pequeñas de cloaca y saneamiento. Esas obras es una inversión de 6.300 millones de pesos. Es decir, lo que nosotros estamos diciendo es este 2,6 descontado de todo lo otro, o sea, descontando todo lo otro. Es un 2,6 extra. En ese sentido, la Argentina hoy representa uno de los 5 países en un estudio internacional, uno de los 5 países que más ha protegido el empleo, por ejemplo, y que más inversión ha hecho desde el punto de vista social. En la región, solamente Chile tiene un programa que de hecho se llama igual, Ingreso Familiar de Emergencia. Pero obviamente el nivel de escala es mucho menor que el de Argentina. Pero es el único país en la región que ha tenido una política de estas características. Santiago, nosotros estamos muy conformes con lo que venimos haciendo. Que hay errores y que todavía probablemente falten cosas, yo no tengo duda que esto es así. Ahora, crean ustedes que acá hay una decisión política que antes no existía en la Argentina. Acá hay una decisión política de escuchar y de tomar las decisiones adecuadas para que los argentinos, argentinas, para que esas pymes, para que esos comercios no cierren. Santiago, Cuidado, venimos de 4 años donde 25.000 empresas cerraron en Argentina. Nosotros no queremos eso. Nosotros queremos volver a lo que fue nuestra plataforma electoral, volver a lo que fue nuestro proyecto original, que es poner la Argentina de pie, volver a una Argentina productiva, volver a una Argentina de creación de empleo. Y en esa línea creo que nos vamos a poner rápidamente. Hoy nos toca transitar un tiempo que no elegimos, claramente, pero que no nos ocultamos. Nosotros nos hacemos cargo. Nosotros tomamos las medidas que tenemos que tomar. Y en este caso, para tu pregunta de si esto va a seguir, el ATP va a seguir en la medida que haya sectores que todavía no pueden reanudar su actividad. Aquellos sectores que todavía no pueden reanudar su actividad van a seguir recibiendo el apoyo del Estado. Ministro, aprovecho para agregar la extensión por 6 meses, porque se conoció hace instantes la noticia nada más, y es importante, no lo hemos contado todavía en nuestro programa, para el pago de servicios, ¿sí? En realidad la postergación por 6 meses más para aquellas personas que ya estaban exceptuadas, porque hay muchos del otro lado que podían no estar enterados de este tema y es algo más que se suma y también que hace prever de alguna manera que esto va para largo, ¿no? Y que la ayuda va a ser necesaria durante mucho tiempo. Pero yo quería cambiarle de tema, Santiago, porque ¿qué lectura hacen ustedes? Usted habló de escuchar, de lo que estamos viendo ahora, salvo en algunos medios hegemónicos, esta cantidad de espionaje que hubo en la cárcel, escuchas telefónicas, fotografías, siguiendo a extraños, a propios, a opositores. ¿Qué lectura hacen de lo que se hizo con la AFI y con la Exide también, no? Bueno, nosotros, insisto, tomamos decisiones en ese sentido. El presidente ya lo dijo en su discurso del 10 de diciembre, que iba a acabar con estos sótanos de la democracia, que iba a cortar la relación espuria que existía entre los servicios de inteligencia y la justicia, entre los servicios de inteligencia y las causas mediáticas, entre los servicios de inteligencia y la persecución de dirigentes políticos. Ahora nos enteramos que también era de dirigentes políticos propios y ajenos. Para nosotros es importante que se sepa, desde el momento que llegamos se intervino la Agencia Federal de Inteligencia. Cristina Camaño, una fiscal reconocida, pasó a ocupar esa intervención y está haciendo una tarea maravillosa, donde está transparentando los recursos, donde está transparentando la estructura, donde esto que estoy diciendo no es una cuestión discursiva. Creo que el gobierno anterior se llenaba la boca de esto, pero no generaba nada, no generaba ninguna institucionalidad. Nosotros estamos yendo hacia una institucionalidad en la estructura de inteligencia del país que esté al servicio de un régimen democrático, de un ordenamiento político democrático y normativizado. Para nosotros es importante que quede claro
que nosotros vamos a condenar siempre este tipo de espionaje, no solo a la dirigencia política, a todos los argentinos y también a los periodistas. Para nosotros es importante que se sepa que estamos avanzando en la intervención de la Agencia Federal de Inteligencia, en regularizar todo lo que podamos, en modificar el artículo 4, ya se ha hecho, se modificó el artículo 4 de la Ley Nacional de Inteligencia para desligar de las investigaciones judiciales a la Agencia Federal de Inteligencia, por ejemplo, y también por otro lado, lo que en su momento se llamó superpoderes, que en realidad fue reasignación presupuestaria, 80 millones de pesos destinados a los gastos reservados de la AFI, fueron destinados ahora al cuidado de la salud, al programa de médicos comunitarios por un lado y al financiamiento de los proyectos que dieron resultado de los test rápidos de nuestros científicos, tantas veces denostados nuestros científicos. Pero fíjense cómo la Argentina se recupera con un Estado presente, la Argentina se recupera con un Estado ágil, con un Estado robusto, con la salud pública como bandera, como emblema. La Argentina se empieza a recuperar a partir de sus pymes, de la producción nacional, que se reconvierte y empieza a fabricar barbijos, de que se anima y hacía respiradores, 180 respiradores por semana, amplía su capacidad, amplía la planta de esa empresa y hace 260 respiradores por semana. Para nosotros es importante esa Argentina también, ahí hay un gran valor. Ahí hay un gran valor que no se tiene que perder en el discurso, y mucho menos se tiene que perder en la dialéctica política, con una oposición que no ha aportado en nada en este sentido.